y evangelizan y están muy activos dentro del movimiento de cursillos de cristiandad. Entonces, creo que voy a empezar con esto primero de los retos o de las, podríamos decir como retos o no sé qué otro término pudiéramos utilizar aquí, como desafíos, retos o desafíos que hay frente a la evangelización juvenil. Entonces, yo lo he diferenciado en mi reflexión de la siguiente forma. Primero, hablaría de los retos o desafíos que ha sido común en toda época de los jóvenes con respecto a los adultos en este tema de la evangelización durante la historia del cristianismo. Y quiero hablar después de los retos o desafíos propios de esta época que nos ha tocado vivir, del siglo XXI. Entonces empiezo primero con los de toda época. Creo que el primer reto es que los jóvenes por su propia naturaleza están en continuo cambio, mutación, elección de su vocación, de sus estudios, de elaborar y formar y hacer factible su proyecto de vida. Esto es un reto realmente porque sobre todo cuando uno trabaja con grupos de jóvenes y se da uno cuenta de que los jóvenes, no porque sea falta de virtud, hay como una cierta inestabilidad, porque en el tiempo ellos pueden estar con actividad eclesial, con actividad pastoral, en la formación, pero después de un tiempo estos chicos desaparecen. ¿Por qué? Porque es apenas normal. En alguna ocasión yo le decía al padre Emilio, que hablaba acerca de los jóvenes y él, para él decía que para mí, sinceramente, decía el padre Emilio Monedero, que es muy difícil la evangelización de los jóvenes y que prefiere con los adultos porque ve como más compromiso y más seriedad. Yo le decía sí y no. Sí, porque es propio de un joven comportarse como un joven, un niño comportarse como un niño y un adulto comportarse como un adulto. Y un adulto mayor comportarse como un adulto mayor. Sería de preocuparse cuando un niño no se comporta como un niño, cuando un adolescente no se comporta como adolescente, cuando un adulto joven no se comporta como adulto joven, o cuando un adulto mayor no se comporta como adulto mayor. ¿Qué pasa con de pronto un cursillista ya que lleva años, ya tiene una estabilidad? Porque, o cualquier persona dentro de la iglesia que ya lleva una edad, esa persona mal o bien ha formado su vida, ha formado su hogar, tiene su trabajo, tiene su empresa, etcétera, etcétera y etcétera. Tiene de pronto los que han tenido la oportunidad de estudiar, tienen su educación, su título universitario o lo que hayan querido formar en la vida. Mientras que un joven apenas está con su proyecto de vida, entonces el joven está planeando estudiar y si tiene la oportunidad de estudiar en la universidad, si tiene el proyecto de formar hogar, entonces va a formar un hogar. Entonces, estas cosas, o empezar un nuevo negocio, o entrar a trabajar, estas cosas ciertamente como que sustraen en cierto modo al joven. Entonces, si por ejemplo en el año 2020 entran 3 jóvenes en una dinámica de formación juvenil y en una dinámica de pastoral, es probable que al 2022 este joven ya esté entrando a la universidad y la principal prioridad de este joven, cristianamente y humanamente, cristianamente, vuelvo y subrayo, es que se dedique a sus estudios. Entonces es muy probable que durante una época la universidad los sustraiga. Y si estudia una carrera que es un poquito pesada y que le exige tiempo, le exige esfuerzo, lo más normal del mundo es que él se dedica a eso. De hecho, yo como sacerdote le digo, hey, pues tienes que dedicarte a tu estudio de la universidad. Reza, ora, lo que más puedas, haz el bien, trata de hablar de Dios, de evangelizar en tu ambiente, de ir a misa el domingo, pero si no te das más tiempo, estás cumpliendo con lo que debes cumplir. Entonces, mientras que esa estabilidad ya la ha logrado una persona en la edad. Entonces, para mí un reto es esa dinámica, ya resumiendo ese primer punto, es esa dinámica propia de la naturaleza de un joven que por ser joven está en continuo cambio
está en su elección vocacional, está concretando su proyecto de vida. Entonces, a veces se suele confundir la inestabilidad propia, a veces también de la forma, sobre todo si vamos a hablar de las etapas de, de evolutivas del ser humano, de sus etapas psicológicas, pues ciertamente que sabemos que hay épocas de la juventud, sobre todo en la adolescencia, que el joven pues está en continuo cambio y están a veces en algunas ocasiones, en algunas, más no todas, en algunas ocasiones jóvenes que estarán con su cuestión de rebeldía. Entonces, algo de toda época que a mí me parece que es un reto es esto. Entonces, a mí me parece que debemos tener de parte nuestra un grado de comprensión. Aquí me adelanto un poquito porque el título del tema es también técnicas. Entonces, yo siento que es como un cierto nivel de comprensión de, de las etapas evolutivas del ser humano. Cuando digo etapas evolutivas, ya creo, no sé si me daré a entender, estamos hablando de la niñez, de la adolescencia, de la juventud primera, del adulto joven, del adulto mayor y del adulto anciano, como hoy en día se trata de hacer esa clasificación, por ejemplo, en las ciencias psicológicas. Eh, segundo punto, segundo reto, el joven está más en consonancia y en contacto con los cambios acelerados que se dan en cada época. Máxime, en los últimos tiempos han sido más significativos estos cambios y ellos son los que se encuentran más de frente con estos cambios. Entonces, yo sé que ustedes, los más adultos, los más mayores, con los abuelos y con los bisabuelos, dijeron, ah, mira, estos jóvenes sí que han cambiado. Es algo muy típico. Entonces, eso es otro reto. O sea, que el joven ya vive ya en conexión con otra cosmovisión, con otra, casi que otra cultura inserta dentro de la propia cultura en la que se vive. Está más bombardeado de las ideologías, impactados, son más impactados con las políticas de los poderosos que buscan influir sobre ellos. Efectivamente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no da plata así a una nación así, así como así de una forma sencilla. Entonces todos nuestros países han tenido que estar endeudados. ¿Y qué hace el Fondo Monetario Internacional? Y todos los prestamistas, lo que más clave hacen es buscar a meterse en los sistemas de las leyes de educación de cada una de las naciones, a meterse en los sistemas de educación de cada una de las naciones, entonces ahí meten toda una política de educación y ahí de una forma ciertamente enmascarada, oculta, eh, agazapada, se mete la ideología o se mete el- el- lo- la técnica de manipulación que hacen los que viven en el espíritu del mundo sobre los jóvenes. Entonces, esto es otro reto que también tiene, que yo veo en los jóvenes. Otro reto es de que el joven ha tenido que crear un mundo y una situación familiar, nacional, que ellos no han estado. Entonces, los jóvenes se ven como con esa dificultad y como querer cambiar el mundo y querer ver las cosas desde una nueva perspectiva. Lo propio de esta época, que yo identifico como ciertos eh, retos, sí, retos propios de esta época, siglo XXI, que a mí me parece muy vital, es que a los jóvenes de esta época se les ha negado su conexión con lo histórico, con sus raíces, y eso hace perder las esencias de las cosas. Esto es una técnica muy solapada, demoníaca y fuerte de las ideologías que promulgan los poderosos de la tierra. Y a mí me parece genial, súper genial lo que el Papa Francisco ha dicho desde las últimas jornadas mundiales de la juventud y que
ha insistido en su pontificado en diversas ocasiones. Voy a buscar aquí un poquito lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco ha invitado a los jóvenes, le ha dicho muy genialmente: jóvenes, no olviden su conexión con los viejitos, con los que ya han recorrido una historia, que los nietos con sus abuelos tengan una comunicación y tengan en cuenta lo de los viejitos. Es lo que básicamente yo creo que ustedes se han dado cuenta que es un mensaje constante del Papa Francisco. Ya les voy a decir por qué a mí me parece genial. Eh, no, este no es el espacio para hablarles a ustedes de lo filosófico, pero lo voy a decir que es genial porque debido a lo que yo conozco de filosofía, nosotros para ser puritas pues tenemos que estudiar mucha filosofía y sobre todo la filosofía política, que a mí en lo personal me encanta mucho. La filosofía política tiene sus cuestiones agazapadas, pues el Papa también ha sido sagaz al decir algo que pareciera como si fuera un curita, un sermón de curita de pueblo, y no, tiene mucho poder en lo que dice el Papa. Y entonces el Papa eh, ha invitado y ha resaltado la importancia del encuentro y el diálogo entre generaciones, especialmente dentro de la familia, los niños con sus titos o con sus abuelitos. Los niños y los ancianos, dice el Papa Francisco, construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque continuarán la historia. Ahí también se amplía a los jóvenes, ¿no? Los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de sus vidas. Hay algo que en el contexto actual, mis queridos cursillistas, no recuerdo el tema, el último tema que yo di en esta charla, en una charla de formación humana, previo a una manifestación que hubo un domingo en contra de la ley de salud del Ecuador. Había hablado ahí un poquito aquello de las filosofía de marxismo cultural que está invadiendo todas las naciones de la Tierra y todos los sistemas políticos. Este marxismo cultural no es solamente en los países socialistas o comunistas, es desde el más capitalista hasta el más socialista, hasta el más comunista. Se da desde los Estados Unidos, se da desde Alemania, se da desde Inglaterra, hasta países totalmente comunistas, por ejemplo, como la China. Entonces, es un concepto filosófico que llama la deconstrucción cultural. Deconstrucción, es decir, contrario a la palabra construcción. Entonces, lo contrario a la palabra construcción le llaman la deconstrucción cultural, casi que más bien como una destrucción cultural de lo que la civilización occidental ha construido hasta el momento como sus bases filosóficas, ideológicas, religiosas. Por ejemplo, el estatus de la importancia de la familia, la defensa de la vida humana en todas sus etapas. Entonces, para los filósofos de la nueva era, desde el siglo XX y siglo XXI, y para los que vieron el espíritu del mundo, ya lo antiguo no vale. Y entonces ya no vale, por decir algo, los valores humanos, o porque eso ya es debilidad, o que los valores que eran antiguamente ya no sirven. Hay que construir, por eso se llama la deconstrucción, hay que construir una cultura nueva. Entonces sí que los jóvenes de alguna manera le llegan. ¿Por qué digo que le llegan? A ver, yo trabajé hace como hasta 2 años aquí en la unidad educativa pasionista y vuelvo y les digo, en el libro de editorial Holguín, eso yo lo decía en homilía, así me vinieran alguien a pelear conmigo porque tenía que hacer la acción de profeta, no me importaba. Y dije con nombre propio de la editorial Holguín, en su libro de biología de 8º grado,
cuando se habla de la situación del aparato reproductor del hombre y de la mujer, cuando se da esa clase de biología, y que ahí hablaba de meter algo de ideología de género y decía, resulta que, tú no eres un niño o una niña porque tengas biología o cuerpo humano de un hombre o una mujer. Eso es un mero constructo cultural. Eso lo decía textualmente en estos libros. Después, más adelante, la LOE y el presidente Lenín Moreno trató de meter ese gol, pero no lo pudo hacer porque pronto reaccionaron las redes sociales y la gente, y sobre todo los grupos pro vida, la gente pues reaccionó y el presidente tuvo que retirar eso. Sin embargo, algo en la ley sí que hay de ideología de género. Entonces, a los jóvenes les ha llegado todo esto de construcción cultural. Entonces, el Papa Francisco, de una forma muy genial, habla de que invita de que haya comunicación entre las generaciones, porque es que la nueva ideología le está diciendo al joven, hey, no, no vale nada lo que ha habido hasta el momento. Entonces, como no ha habido nada de lo que vale hasta el momento, podemos entonces destruir la vida humana en el vientre materno. Ya no, tú no eres un hombre, tú no eres una mujer, puedes ser lo que quieras, puede ser una persona del otro sexo si quieres, o puede ser un extraterrestre. A mí me parece muy terrible ver, por ejemplo, una persona, un hombre en Norteamérica, un joven, que se había quitado las cejas y se había hecho yo no sé cuántas cirugías para que se pareciera a un alien. Él no se percibía como hombre ni como mujer, ni siquiera como alguien del planeta Tierra, sino como de los imaginarios aliens que muestran las películas. Entonces es una cosa terrible. Eh, entonces están estos retos que encontramos a una juventud bombardeada con más agresividad con el espíritu del mundo y sobre todo con este tema de la deconstrucción cultural y que lo de la cultura ya no vale y no sirve. Es una de las cosas que tenemos. En nuestra sociedad moderna y posmoderna, postcristiana, abierta, plural y secularizada, existe una disociación entre la comunicación del cristianismo a las nuevas generaciones y el proceso de inserción social. Entonces, es allí donde se hacen, por ejemplo, preguntas. ¿Se puede ser cristiano y ciudadano moderno? ¿Aporta el cristianismo como específico cuando alguien ya es un buen ciudadano? Son cuestiones, digamos, desde lo, desde lo sociológico. Entonces tenemos dificultad en la transmisión cristiana porque hay dificultad como para darle, ser más significativa. Algo en pedagogía que se utiliza mucho que es el aprendizaje significativo. Eh, retomando como algo de eso, no se encuentra tal vez un mensaje que sea un mensaje significativo. Eh, ¿Qué más tenía yo por aquí? Bueno, yo creo que es más o menos esto, ¿no? Eh, una cultura bombardeada a toda la sociedad, especialmente a la juventud, de una propuesta consumista, hedonista, pragmatista, utilitarista. Entonces voy a permitirme explicar cada una de esas. Una propuesta hedonista es buscar el placer por el placer, pintar lo trabajoso y lo doloroso como algo que no se puede ni decir, casi que satánico. Eso es una de las cosas que están bastante en fuerza en la situación actual. Consumista, que tú eres por lo que consumes y por lo que logras conseguir y por tus éxitos a nivel económico y no importa lo que tengas que hacer. Pragmatista, vale que no vale aquello lo que puede ser lo reflexivo, los valores espirituales, sino todo lo que se puede palpar, ver y demostrar y ver
como evidente. Y el utilitarismo, ¿vale? Es lo que solamente puede ser útil, lo que puede ser, entonces, digamos que ya una persona que vive la enfermedad o una enfermedad terminal, pues es una persona que ya no tiene, pues, ninguna oportunidad de redención. Técnicas para la evangelización juvenil, entonces voy a conectar un poquito con esto de los retos. Eh, yo creo que la primera técnica, la técnica número uno para la evangelización juvenil está en la pedagogía del amor. Creo que esto es fundamental y que a la evangelización de la juventud lo ideal es que se dediquen personas con ese carisma. Es necesario el carisma para los jóvenes. Que un laico o que un sacerdote o que un religioso no tenga química con los jóvenes, me parece que eso no es pecado ni es falta, no es falta de virtud. Simplemente tal vez ese laico, ese religioso o ese sacerdote tiene más bien un carisma hacia otro aspecto que se necesita en la iglesia. Entonces yo siento que antes de hablar de técnica quisiera hacer como la advertencia que es como más el carisma. Y vuelvo e insisto, desde la pedagogía del amor. Es hacer como Jesús hace en el Evangelio de San Lucas, cuando se dan los relatos de la resurrección, el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Maús. ¿El qué hace? Hace una pedagogía del acompañamiento y del escuchar. Cuando Jesús se encuentra con los dos discípulos de Maús, les pregunta, ellos le cuentan de que murió el maestro de ellos, que fue entregado a los extranjeros y que murió crucificado y que ya llevan 3 días y que hay unas mujeres que llegaron diciendo que había resucitado y han inquietado a todos. Eso le cuentan a Jesús después de que Jesús les pregunta que por qué están tristes, o sea, se hace como el que no sabe, se hace el encontradizo. Me parece que una técnica con los jóvenes es hacerse hacerse un encontradizo con ellos. Eh, Conectarlo un poquito con este reto primero que yo dije, el de los jóvenes en su naturaleza están en continuo cambio, en la elección de su propia vocación, en la consolidación de su proyecto de vida. Entonces es caminar con ellos sin prejuicios y tratar de hacer como un ejercicio de empatía con ellos. A mí me parece que una primera técnica debe ser esa. Mm, ¿Qué más? Eh, Otra técnica que a mí me parece muy interesante, algo que decía el Papa San Juan Pablo II, decía, joven, evangeliza al joven. Entonces es importante lo que se está haciendo en el movimiento, lo que decía eh, el presidente a nivel nacional de Ovidio, ¿cómo es que se llama el presidente a nivel nacional? Se me olvidó ahorita el nombre, Ovidio, no recuerdo en estos momentos, de que él ve con Olavo. alegría cómo los jóvenes de la... Olavo, padre. Oladio, Olavo. Olavo, 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 ¿cierto? Olavo. Olavo. Y lo que decía Olavo, que los jóvenes de cursillistas, pues sí que están haciendo bastante en algunos sitios y están impulsando bastante todo este proceso de evangelización. Creo que otra técnica para, para enfrentar la evangelización juvenil está en algo propio del pensamiento y del obrar cursillista, y es la famosa pirámide. Y quiero enfatizar en la cuestión de formación. Entonces, me parece que una técnica es estar al tanto
de los nuevos cambios que suceden en la sociedad a nivel social, a nivel político. Otra técnica que yo considero que se puede hacer frente a la evangelización juvenil es el necesario uso de los medios modernos de comunicación. Y es que ya nosotros, los cursillistas, y no solamente los cursillistas, sino todos los seres humanos, hemos experimentado, máxime en este año 2020, que ya se va a terminar, que ya hemos tenido que hacer uso de la tecnología, como justamente lo estamos haciendo ahorita en estos momentos, una reunión virtual, el que manejar el Zoom, el que manejar el WhatsApp. Hoy en día nosotros sabemos que el manejo de WhatsApp no es un lujo, sino una necesidad. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no se utiliza el WhatsApp para nuestras propias empresas? Para, por ejemplo, para un negocio o para la misma evangelización, para la comunicación. Por ejemplo, a mí me ha tocado algo muy curioso y muy difícil para mí. Eso a veces nos pone a nosotros como un poquito de jaque de que, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, eh, nos dicen que nos ponen en que como que se pierde cierto encuentro personal, donde usted puede ver a la persona, incluso se puede percibir si se pone roja o si está sudando, le puede mirar más directamente a los ojos en vez de ser de una pantalla. Hay como esa situación, ¿no? Entonces mira que hay una amiga de Bucaramanga, de la ciudad de donde yo soy originario, en Colombia. Ella está viviendo en Nueva Zelanda. ¿Y yo qué estoy haciendo con ella? Una dirección espiritual virtual. Porque nos queda imposible. Eso queda al otro lado del globo. Hay 18 horas. Hoy es día viernes. Allá ya es sábado en la tarde. Entonces ya hay un margen de tiempo. Las Eucaristías hemos tenido que hacerlas virtuales. La evangelización de los jóvenes, a veces hay que hacer el uso también de estos medios de comunicación. Leía en un artículo algo que me sorprendió bastante. Me gustaría como investigarlo más porque sinceramente me llamó la atención cuando se habla de este tema. eh, Se habla mucho de la ciberteología, es decir, la teología desde lo cibernético. Hay un artículo que estaba mirando una Universidad Católica de Chile, eh, hablando de este tema de la ciberteología y la cibercultura, que ya no es futura, sino que ya estamos en ella. De hecho, vuelvo y repito, ¿qué es lo que estamos practicando nosotros? En un ciberespacio, que es el Internet y que son las diversas aplicaciones o software o programas que, que tenemos en esto. Entonces hay como ciertas situaciones de que ya se debe evangelizar y utilizar también los espacios que también los jóvenes utilizan bastante. Hay algo que vuelvo a decir, me llamó bastante la atención, que en Europa los islámicos se han sabido explotar esto de la ciberteología y han llevado a conversiones a la religión del islamismo, mientras que nosotros los cristianos pues todavía como que nos falta. Aunque viendo como un signo de los tiempos, a mí sinceramente me emociona un signo de este tiempo que el mismo Dios construyó y el mismo Dios ratifica a punta de milagros, y es el caso, por ejemplo, de Carlo Acutis. ¿Sí conocemos todo lo de Carlos Acutis? El, este jovencito italiano que casi que se puede decir que es patrono del Internet. Y este joven
y construyó una página. Yo ya me metí en esa página que él alcanzó a construir antes de su muerte, porque él murió a los 15 años, y habla de los milagros eucarísticos. O sea, él trató de hacer lo que decía el Papa Benedicto XVI y lo que decía el Concilio Vaticano II en el año 1965. Todavía no se miraba, todavía no siquiera se percibía esta idea de los computadores pequeñitos, había computadores gigantísimos en esa época, pero no los computadores pequeños, sí que menos lo del celular y menos aún lo del Internet. En un documento de, del Concilio Vaticano II que llama Intermirifica, es decir, los medios de comunicación, habla de que es propio, es derecho propio y propio de la Iglesia utilizar los medios modernos que tiene el hombre para la evangelización. Así lo dice textualmente uno de los numerales del documento Intermirifica, documento del Concilio Vaticano II, que se concluyó en el año 1965 y que lo decía de una manera profética muchísimo antes de que nosotros entrara a nuestra imaginación esta cuestión del Internet o de las nuevas tecnologías que se desarrollan. Entonces me parece que también una técnica para la evangelización es tener apertura y tener conocimiento de las nuevas herramientas y hacer lo que hace, por ejemplo, Carlo Acuti. Yo veo con mucha alegría personas que tienen su blog en el internet, sus canales en YouTube, sus páginas de Facebook, etcétera, 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 de las diversas herramientas digitales que existen eh, para la evangelización. Entonces, es tal vez llegar a ambientes, llegar a mucho más ambientes. Creo que eso también sería una de las técnicas para la evangelización. Bueno, hasta aquí llego yo. Espero no haberlos cansado con tanta charla. No sé si habrá alguna pregunta por aquí, en algún chat. En el chat veo que no hay escrito nada, ¿no? Es básicamente eso. No sé si alguno quisiera desde su propia experiencia comentar, porque esto es participativo. No soy yo aquí el maestro, porque no existe tabula rasas. Yo creo más, no creo tanto en lo que dice Platón, sino lo que dice Aristóteles. Platón dice que somos tabula rasas. Aristóteles dice que ya hay un conocimiento previo. Entonces todos tenemos como evangelizadores un documento previo. No sé si alguno quisiera plantear algún otro punto más en esto de los retos de la evangelización y las técnicas para la evangelización juvenil.